Buenos días. La Asociación Poblana de Enfermería especializada en Medicina Crítica y Terapia Intensiva, filial de la Asociación Mexicana de Enfermería especializada en Medicina Crítica y Terapia Intensiva, tiene el honor de invitarles a una sesión que será impartida por el doctor Carlos Larios Luna, médico intensivista, coordinador de terapia intensiva e intermedia del Hospital de Traumatología de Salubridad del Estado de Puebla, profesor de Medicina Crítica de la UTLA. El tema que vamos a ver hoy es protocolos de seguridad en pacientes en estado crítico con COVID-19. Agradecemos su presencia y le damos la bienvenida a todos nuestros asistentes de varias partes de la República Mexicana. Esperemos que esta sesión les sirva para llevar a la práctica diaria nuestros cuidados que damos a todos los pacientes. Le agradecemos su presencia. Bueno, primero que nada agradezco a la asociación la invitación. Es para mí un placer enorme estar compartiendo algunos puntos de vista acerca de seguridad, sobre todo en estos tiempos. Sé que, bueno, todos hemos tenido mucho trabajo, estamos trabajando por lo menos 3 veces más fuerte de lo que lo hacíamos antes. Pero bueno, digo, eso no tiene que ser una limitante para compartir algunas cosas. Ojalá lo que les voy a platicar sea de utilidad para todos ustedes. Es una situación que corresponde a la experiencia mía asistencial y también un poco a la administrativa. Actualmente nuestro hospital de traumatología y ortopedia está totalmente reconvertido en un hospital COVID. Entonces, para nosotros este cambio ha sido muy abrupto, muy intenso, pero también de mucho aprendizaje y nos ha permitido madurar algunas cosas. Vamos a revisar en esta agenda, primero que nada, resalto que no tengo ningún conflicto de interés para esta sesión. Vamos a hablar un poco de, perfecto, bueno, esta es la agenda y al final les presentaré un protocolo que les comentaba, nos ha permitido subsistir, consideramos que más o menos de manera eficiente, pero que aún estamos trabajando y espero les sea de utilidad. Bien, hace algunos años hice un entrenamiento en gestión de la calidad. Una de las primeras situaciones que tuve la oportunidad de leer es esto. ¿Por qué es importante la calidad en medicina? Si bien estamos acostumbrados a escuchar estos términos en conceptos de empresas, en conceptos de fábricas, en medicina tiene suma importancia y no debemos permanecer ajenos a esto. Calidad en medicina tiene que ver con el grado en que los servicios de salud para individuos y poblaciones aumentan la probabilidad de que los resultados deseados sean consistentes con lo que nosotros sabemos. Es decir, es aquel interés que tiene el profesional de la salud en que lo que sabe realmente se traduzca en un resultado positivo con los pacientes. De eso se trata calidad. De manera implícita, los profesionales de la salud, como somos todos nosotros, siempre tenemos una preocupación que está dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que responder a lo que necesitan nuestros pacientes. Hay un compromiso científico inherente a la práctica de las ciencias de la salud y, por supuesto, estamos bien interesados en mantenernos competitivos profesionalmente. Todos estos motivos hacen que nosotros, como proveedores directos, eh, seamos los primeros en que defendamos esta bandera de la calidad. El interés es inherente, es parte de nosotros. Creo que únicamente es una cuestión de identificarlo tal vez con un poco más de precisión. Pero bueno, esto es muy importante. Cada una de las cosas que sucede a nuestro alrededor tiene una traducción en algunas dimensiones de calidad. Todo el mundo escucha hablar de seguridad, de efectividad. Está también de moda servicios centrados en el paciente, la parte de eficiencia, pero bueno, vamos a centrarnos en seguridad. Finalmente, lo que primero que tendríamos que buscar cuando damos atención a un paciente, sobre todo cuando es grave, es que esa atención sanitaria
sea beneficiosa, pero que no le causemos lesiones a los pacientes producto de esa atención. Eso es lo primero que tendríamos que buscar. Pero bueno, en este proceso de atención de los pacientes, uno tendría que hacer un análisis de muchos procesos. Ahora que estamos viendo pacientes con falla respiratoria, el proceso de ventilación mecánica, los cuidados del paciente en estado crítico, la intubación misma. Uno tendría que analizar cada uno de esos procesos y gradar algunos riesgos en aquellos pasos que son cruciales de cada uno de ellos. Idealmente tendríamos que generar indicadores, eh, pero bueno, mucho de lo que hacemos a veces es copiado. Este término de cotejar mediciones, de tomar una referencia, le llamamos benchmarking. Eh, y cada uno de nosotros tratamos de copiar cosas buenas de un lugar para llevarnos a nuestro propio centro de trabajo y tratar de imitar los buenos resultados. Pero bueno, una manera de obtener buenos resultados con seguridad, con eficiencia, con efectividad, es esto que llamamos bundles, que son una traducción es paquetes, que tienen que ver con un pequeño conjunto de intervenciones, obviamente basadas en evidencia, que si este paquete de intervenciones se implementan de manera conjunta, pueden mejorar el resultado con los pacientes. Probablemente el bundle más conocido sea el de prevención de neumonía, y este paquete de medidas de prevención de neumonía asociada a la ventilación mecánica, por ejemplo, si no se implementa de manera completa, la tasa de neumonía asociada a la ventilación no va a reducirse. O sea, tiene efectividad si se hacen todas juntas. Pero bueno, si vamos a generar indicadores, uno tendría que ponerse a medir todas estas cosas, porcentajes, tasas. Por ejemplo, para neumonía es el número de eventos por cada 1000 días de ventilación mecánica, y ahí es donde uno lo ve poco amigable, ¿no? Entonces uno como una parte asistencial, ya sea en la parte de enfermería, en la parte médica, siente que calidad tiene que ver con hacer cosas, con escribir checklist y con estar viendo fórmulas. Y la verdad es que a veces a uno le resulta un poco complicado determinar de qué me sirve a mí en la parte asistencial conocer cosas de calidad, conocer cosas de indicadores y estar haciendo fórmulas. La verdad es que no es tan así, pero bueno. Estamos viviendo este escenario, un escenario que puede provocar un poco de angustia, miedo, enojo. Es como estar 200% más emocional, más sensible a veces en áreas de trabajo, y son escenarios complicados, son escenarios en que la seguridad es muy importante y muchas veces suponen muchos problemas donde los procesos de atención son críticos, donde los pasos que debemos prestar atención son muchísimos. Entonces se vuelve algo que en verdad puede dar muchos problemas. Pero bueno, este modelo de calidad y en esta situación particular de atender pacientes con falla respiratoria por este virus, nos puede generar muchos eventos adversos. Pero todo este modelo, para que se pueda dar un evento adverso, tiene que ver desde los factores que contribuyen a eso, tiene que ver con las acciones, tiene que ver con algunas barreras. Estamos acostumbrados a que un evento adverso muchas veces se ha visto como algo punitivo, como algo que tiene que ser señalado. Pero fíjense que cuando ocurre un error en la parte asistencial con un paciente, la verdad es que están involucrados desde la gerencia, es decir, los altos directivos, los coordinadores, los responsables de gestión. Tiene que ver también con, por supuesto, la parte asistencial. Y estos eventos adversos, si bien suceden con fallas activas, algunas prácticas seguras tenemos la capacidad de transformarlos. Pero un evento adverso, cuando sucede, no tiene nada más que ver con el puro individuo. Significa que probablemente la organización tiene muchas cosas que repasar, tanto humanas como administrativas. Y ocurre un evento adverso cuando la gerencia está fallando ahorita mismo, ¿no? Pero bueno, veamos esta imagen. Probablemente sea de una terapia intensiva más o menos común y corriente en estas épocas. Aquí hay varios pacientes. Esto es una central de monitoreo
en la que vemos signos vitales, signos vitales que son detectados de los monitores a la cabecera del paciente y están concentrados en una computadora. Y vean cómo hay muchísimas alarmas que pudieran sonar en algún momento y algunas están suspendidas. A veces por acto reflejo, aquí debería estar censando un nivel de saturación en un porcentaje, y a veces si son canceladas supone muchos riesgos. Vean este es un escenario de una terapia intensiva, es un día lunes, durante la guardia hubo varios ingresos, supongamos que son las 7:30 de la mañana en un día lunes después de una guardia difícil y hay un proceso de entrega-recepción del personal, es decir, que el personal del turno nocturno entrega las acciones y todo lo que el personal que llega. Hay una central de monitoreo y hay 8 cubículos con alarmas activadas. En ese momento, hipotéticamente, alguien de nosotros es un personal responsable, ya sea un médico responsable o un coordinador de enfermería, y en la central detecta varias alarmas. Como podemos ver aquí, esta es una central de monitoreo en el que hay alarmas que están en amarillo y otras en rojo. Vamos a enumerar 3 nada más. Una de ellas es taquicardia. Hay un paciente que tiene 170 latidos por minuto. Hay otra alarma que nos dice que un paciente está desaturando a 87% y otro más con taquicardia de 131. De hecho, están juntos. Aquí está una frecuencia cardíaca de 131 latidos y aquí está el primer paciente que les comentaba, 171 latidos por minuto. Sin embargo, el proceso de entrega-recepción no se está dando en esos cubículos. Bueno, siendo usted el responsable del turno, hagamos el ejercicio de hacer unas preguntas. ¿Cuál considera usted que sería la acción prioritaria una vez que detecta tantas alarmas sonando? Y probablemente 3 que consideramos críticas. Hay una opción que puede ser cerrar la puerta y regresar después. Una opción B que es gritar el código azul, porque la alarma que dice frecuencia de 170 latidos por minuto probablemente sea prioritaria y haya que hacer un ejercicio de reanimación en ese momento. Otra opción, que es la opción C, tiene que ver con, pues, podemos apagar las alarmas, en ese momento designar o derivar las responsabilidades de atención al personal que ¿Por dónde está los quieres en el... convertir? Y una última opción, que es rezar, porque con tantas alarmas, pues el escenario es un poco caótico. Sin embargo, a veces si nos tomamos un tiempo de calma, podemos revisar y a veces cuando nos enfrentamos a estos escenarios, realmente no todas las señales son reales. En este caso, solo una alarma era compatible con la realidad. Un paciente, el que estaba desaturando 87%, accidentalmente se había extubado. Probablemente estas alarmas de taquicardia, probablemente alguna de ellas era algún artefacto o un mal registro, pero lo único que estaba bajo control era un paciente que había desaturado 87%, que probablemente se había despertado y se había extubado accidentalmente. Bien. Esa es la importancia de las alarmas. Muchas veces recibimos todo el tiempo señales cuando estamos inmersos en la terapia intensiva, mucho ruido y es difícil detectar cuál es prioritaria y normalmente reflejan muchas cosas que pueden ser caóticas. Esto es un registro que hicieron en el Hospital Johns Hopkins en la terapia intensiva durante 12 días. En esta columna están la prioridad de las alarmas y el número de veces que sonaron. Durante esos días, las alarmas de alta prioridad, es decir, las que estaban en rojo, normalmente suenan muy fuerte. Fueron 1.587 registros. Aquellas de prioridad media, son 6.673 en esos días. Las de prioridad baja, que también generan un ruido importante, 48.277 registros. Algunas otras alarmas que son técnicas, normalmente se conocen como alarmas de las alarmas, superaron los 2.200.
para un total de 58.764 registros de alarmas activadas solo durante 12 días. Es decir, que cada paciente durante el día puede experimentar un promedio de 350 sonidos que tienen que ver con alarmas. Y esto, el Hospital Johns Hopkins, es un hospital que se distingue por ser un líder a nivel mundial en procesos de atención y en seguridad. Yo creo que en este momento nos podríamos imaginar qué sucede en nuestros centros, ¿no? Pero bueno, este registro de alarmas tiene que ver con resultados que pueden traducirse en muertes, inclusive. En esa base de datos que genera la Young Commission, que es la autoridad a nivel mundial en temas de seguridad, estas alarmas están relacionadas con muertes. En esta base de datos de 3 años, se detectaron que todos estos eventos centinela durante ese registro, 98 eventos estaban relacionados con alarmas. 80 resultaron en muerte, 13 de ellas con alguna alteración de la función del paciente que fue permanente y 5 condicionaron que el paciente requiriera alguna atención adicional o se prolongara su tiempo de estancia en el hospital. En otro registro de 5 años, aquí se encontraron 566 muertes de pacientes, todas ellas relacionadas con alarmas. Es decir, que sobre todo en escenarios críticos, si buscamos el número de defunciones, muchas de ellas están relacionadas con eventos centinela y en prácticamente todas ellas estuvo involucrada alguna alarma. El origen de las alarmas en una terapia intensiva tienen que ver con, este es el número de eventos, pero la mayoría están relacionadas con monitores, otro tanto nada despreciable con ventiladores, otro tanto con bombas de infusión y así van disminuyendo progresivamente. Las terapias intensivas actualmente pueden tener monitor, pueden tener ventilador mecánico, pueden tener a veces 6, 10 bombas, pueden tener máquinas de diálisis lenta, diálisis convencional, pueden tener balón de contrapulsación, pueden tener circulación extracorpórea, es decir, muchos dispositivos que en algún momento pueden activar las alarmas, pero el monitor es la más importante. Nuevamente, Young Commission nos alerta acerca de estos sistemas y hay un principio fundamental que ellos emitieron en el 2014, una vez que se dieron cuenta que los registros que tenían que ver con los eventos centinela habían sido precedidos por alarmas. Este principio es fundamental. Nos comenta que los sistemas de alarma clínica están destinados a alertar al personal de salud acerca de potenciales problemas. Pero si estos no están correctamente gestionados, pueden comprometer al paciente y su seguridad. Ese es el principio fundamental. Ahora bien, para que este requisito se cumpla, de que las alarmas cumplan su función, es decir, de avisar, de alertar, prevenir, se estableció como un propósito fundamental una situación de un sistema de gestión de alarmas. Es decir, que todas las acciones estaban encaminadas a buscar la forma de que esas alarmas funcionaran de manera eficiente, que realmente se cumpliera el trabajo. La Young Commission establece como una prioridad fundamental que exista un sistema de gestión de alarmas. Y yo creo que entonces nos ponemos a pensar si en nuestro centro existe, donde trabajamos, un sistema que nos ayude a cómo trabajar con tantas alarmas, con tanto ruido con el que trabajamos todo el tiempo. Y la Young Commission no es la única. Existen otras instituciones como el ECRI, que es una organización de investigación en servicios de salud sin fines de lucro. Tiene más de 40 años trabajando con los dispositivos médicos para disminuir los riesgos y estudiar las razones por las cuales estos dispositivos médicos en algún momento pueden ser un peligro para la atención. Los riesgos de tener tanto dispositivo, tanta vigilancia, tanta tecnología a nuestro alrededor, es que
de esas tantas alarmas que pueden sonar, casi 350 por paciente en un día, hay algunas que nos avisan de algunos riesgos que pueden evitarse, pero no es raro encontrar un escenario en el que un personal médico, personal de enfermería, los que trabajan con nosotros en una unidad de cuidados intensivos pueden sentirse abrumados por tanto ruido, sobre todo cuando una unidad está llena y es imposible responder a todas las alarmas. Eh, y a veces es imposible distinguir una alarma de alta prioridad, una de mediana prioridad y una alarma de alarma que solamente obedece probablemente a que un dispositivo se desconectó y algunas otras permanecen invisibles. Imaginemos una terapia de, no sé, 18 camas con 17 pacientes y en algún momento cada uno de esos pacientes puede tener alguna alarma sonando, puede ser una bomba, puede ser un monitor, puede ser un ventilador mecánico, eh, son muchísimos dispositivos, ¿no? Esta es uno de los eventos centinela más conocidos. Fue una paciente de 17 años, la operaron de amigdalectomía y en algún momento estaba en una sala de recuperación. Había mucho ruido en la sala, no había varios pacientes en la sala de recuperación. Y para controlar el dolor se le administró una dosis de fentanilo. En algún momento alguien optó por hacer algo que es apagar las alarmas, porque había muchísimo ruido. Y la paciente, por supuesto, tenía un monitoreo continuo. Y los monitores fueron silenciados. Y no pudieron detectar un evento adverso, una arritmia, consecuencia de saturación y probablemente retención de dióxido de carbono. La paciente falleció. Este, esto ya fue hace algunos años, pero este fue el acuerdo al que se llegó por un evento centinela probablemente de los más temidos. Es el lado contrario, mucho ruido y a veces promover un silencio excesivo puede evitar que nos avise evitar un probable evento centinela. Y vean este escenario, para muchos de ustedes no es raro, no sé si podamos contar las bombas de infusión, son bastantes. Por aquí hay un ventilador, es decir, muchos dispositivos. Probablemente si aquí hay un paciente, yo creo que en 24 horas seguramente experimentará más de 350 alarmas. Si esto lo multiplicamos por 6, por 8 o por 15 camas, donde son nuestros centros de trabajo, pues el escenario puede ser caótico totalmente, ¿no? Nuevamente citamos a John Commission. Estas alarmas tienen una larga historia de comprometer la seguridad del paciente. Hay muchísimos estudios que demuestran que las consecuencias pueden ser negativas y esto se puede traducir en efectos nocivos en las familias y también en la enfermería. Eh, John Commission lleva trabajando con esto muchísimo tiempo porque el daño que pueden generar las alarmas se han vuelto un objetivo de seguridad nacional en los Estados Unidos. El primer mundo está muy preocupado por esto. Algunos hospitales de nuestro sistema de salud también, y otros tanto, yo creo que la mayoría no. Este instituto sugiere que estas alarmas tienen que volverse una ayuda y que nuestra práctica clínica tiene que ser guiada por buenas prácticas alrededor de ellas. Es seguridad y calidad, y esto también tiene que ver con lo que estamos viviendo ahorita. Yo creo que más que nunca. Vamos a ver este cuadro nada más para ilustrar algo que también puede ser nocivo para nosotros los trabajadores de salud, que es el ruido. Este es un comparativo en decibeles, desde 85 hasta 120. ¿Y qué tanto la Organización Mundial de la Salud recomienda no exponerse de más con tanto ruido porque puede ser nocivo? Por ejemplo, a una motocicleta genera un ruido tan alto como 95 decibeles. Si uno se expone a más de 47 minutos puede generar daños si esta exposición se vuelve continua. Alarmas de reloj no más de 28 segundos, pero vean cómo una sirena de alguna ambulancia puede llegar hasta 120 decibeles. Normalmente una unidad de cuidados intensivos oscila por ahí de 70 decibeles.
como lo vemos por acá. Este otro cuadro es la fuente del sonido, estos son los decibeles, esta es una comparación. Imaginemos ahora el escenario de terapia intensiva, ese escenario de cambio de turno, el que comentábamos de un lunes a las 7:30 de la mañana, y la fuente del sonido, por ejemplo, es el personal hablando, puede llegar hasta 60 decibeles, se compara como cuando tenemos la televisión en casa a un buen grado de volumen. 70 decibeles es lo que pueden provocar algunas alarmas de monitores, ventiladores y bombas de infusión. Esto se puede comparar con una aspiradora. Para mí una aspiradora es un ruido que no podría soportar mucho tiempo. Otros misceláneos en las unidades de cuidado intensivo, por ejemplo, si eso, puede llegar a ocurrir que el personal grite o que la puerta de un cubículo, la puerta de la misma terapia intensiva, se cierre, se azote. Esto puede generar un nivel hasta de 90 decibeles que se compara a lo que habíamos comentado de la motocicleta. Es decir, que el grado de ruido que puede haber en una de cuidados intensivos es bastante considerable. Por ejemplo, para una zona industrial no se recomienda que supere los 30 decibeles. Pero bueno, perdón, 75 decibeles. Una terapia intensiva puede parecerse a una zona industrial en algún momento, ¿no? Entonces, nada más esto es para que nos sensibilicemos acerca de lo que puede provocar el ruido. Y esto me hizo pensar un poco, esto lo tomé de un perfil del profesor Roncalli, un maestro de ventilación mecánica brasileño, y publicaba esto acerca de un paciente que sobrevivió a síndrome de estrés respiratorio ocasionado por COVID. Y comentaba que la sensación de haber estado en la UCI es la sensación, la experiencia más solitaria, escalofriante y fue la más intensa de su vida. Dice, no soñamos durante la sedación. Recuerdo vívidamente dónde fui, con quién hablé, con quién discutí y con quién todavía tengo miedo de encontrarme. No le tengo más miedo a la muerte, pero tengo miedo de estar sedado de nuevo. Eso no es soñar. Un paciente que está en cuidado intensivo con una infusión de propofol, con infusión de midazolam, realmente no está durmiendo en la mayor parte del tiempo. Es capaz de percibir los sonidos, percibir lo que estamos hablando, escuchar las alarmas de la bomba de infusión, escuchar al ventilador y nos escucha cómo estamos hablando. Y esto puede ocasionar esto que conocemos como fatiga por alarmas, y la verdad es que el ruido no es más que una simple molestia. Puede causar distrés, puede causar estrés en un paciente que está intubado, por ejemplo, pero también esta exposición en exceso de alarmas, especialmente aquellas que suenan y que no requieren actuación, es decir, porque algún dispositivo se desconectó, puede provocar que nosotros los profesionales nos insensibilicemos, y esto es un síndrome de fatiga por alarmas y esto ocasiona eventos adversos. Esto puede ocasionar eventos centinela. Es decir, el hecho de que nos acostumbremos a que la UCI esté todo el tiempo con ruido no es seguro para los pacientes. Y esto es una precaución, esta es una encuesta que se hizo en 20 hospitales acerca del síndrome de fatiga por alarmas. La mayoría están preocupados por este síndrome y creen que es importante. El 61%, poco más, de estos hospitales, del personal que fue encuestado en todos estos hospitales, está preocupado, pero no creen que sea un problema inmanejable, es decir, creen que se puede arreglar. Un 33% creen que el síndrome de fatiga por alarmas sí puede ser muy difícil de resolver, y pues un menor porcentaje, la verdad es que permanece un poco indiferente, ¿no? Vamos a concentrarnos probablemente en este 61% que creemos que es algo que es importante y que se puede resolver, ¿no? Ahora bien, vean estos escenarios en los que hay una central de monitoreo, acerca de este estudio que nos hace resaltar que muchas de las alarmas
realmente no son auténticas. Por ejemplo, este estudio publicado en Chest hace unos 3 años demostró que un número significativo de alarmas son falsas y no tienen ninguna importancia. Es decir, que aquellos 70 decibeles que estamos generando, aquel estrés fisiológico en el paciente, es un sonido que es basura, un sonido que no aporta información, pero que sí nos puede provocar fatiga. La más común es la alarma de taquicardia, como lo vimos en el ejemplo, aquellos pacientes que suena la alarma porque un paciente tiene 110 de frecuencia cardíaca y probablemente sea un sonido que escuchemos 6 horas seguidas. Vean esto, esta es una central de monitoreo, esto es la vida real. Centrémonos en el escenario nuevamente de ser responsables del centro, de ser responsables de la UCI, y imaginemos que estamos en un área donde se atienden pacientes con COVID, donde uno tiene que entrar con equipo de protección personal y donde uno tiene que ejecutar un protocolo para salir. Y uno se da cuenta que hay todas esas alarmas activadas. Hay alarmas, estas son de moderada, son amarillas. No hay prioritarias, no hay rojas. Pero vean todas, esta es una alarma, esta azul que está aquí en la parte inferior es una alarma porque un dispositivo se desconectó. Esta es una alarma probablemente taquicardia y así otras más. Y otra vez una alarma de saturación. Si fueran responsables de la UCI, la pregunta es, ¿se atreverían a salir? Y probablemente la mayoría contestaría que no, o todos, estoy seguro. Este es el otro escenario. Y probablemente, si analizamos los números que están acá, todos y cada uno, esto es una central de monitoreo, hay cosas que pueden no ser tan normales, pero no están sonando. La verdad es que esta alarma, esta fotografía es de 2 días previos y después fue esta. Muchos pacientes son los mismos. Cambió la gestión de alarmas. La situación aquí muy interesante es por qué esa gestión cambió. Y muchas veces podemos imaginar que esto es más seguro. Pero bueno, lo interesante lo vamos a analizar después. Este es otro escenario, también es la vida real y es algo que también ocurre comúnmente. Este es un monitor de una sala de urgencias. Hay alarmas de alarmas que están sonando. Aquí hay una alarma por una falla de cero, eso es el ejercicio este que hacemos de calibrar un sistema de presión. Después hay una alarma de presión no invasiva. Y después hay en este monitor muchas situaciones activadas. Por ejemplo, esto es presión intraabdominal. Aquí hay 2 ítems de temperatura. Aquí hay medición de gasto cardíaco. Pero bueno, son cosas que obviamente no se están utilizando. Y esto se vuelve como probablemente un paciente que está en general estable, tiene una frecuencia cardíaca de 71 latidos por minuto, tiene una presión un poquito alta, pero digo, no, a nadie le asusta que un paciente adulto tenga 130-80. La saturación está muy bien y está respirando 22 por minuto, o sea, no se ve un signo que esté alterado como para que suponga que todo esté sonando, ¿no? Y esto se vuelve como la historia de Pedro y el lobo, es decir, que nos volvemos tan indiferentes que el sonido de la alarma pierde sentido. Esta silueta es mía. Aquí atrás tomamos esta foto y decidimos hacer esto. Es un consejo que yo les puedo dar. Es buena idea personalizar las alarmas. Es buena idea personalizar el monitoreo. Los pacientes no necesitan muchas veces todo esto activado. Muchas veces no están ni siquiera puestos los dispositivos y eso está generando ruido. Esto es lo que en realidad necesitan los pacientes. Que el monitor nos proporcione las variables que realmente nos avisen si el paciente está bien, está en vías de deterioro o francamente está mal. Es decir, la información mínima suficiente. No se necesita tantos números en un monitor, no se necesitan espacios vacíos. Es eficientar la información que estamos recibiendo. Y el monitoreo continuo sí salva vidas, pero
en un 65% de las ocasiones que le pongamos información a un paciente continuo, es decir, un monitor, nos va a dar resultados positivos. Un 65% de las ocasiones. Un 35% es indeterminado y probablemente tenga que ver con lo que monitorizamos. Eh, a veces el hecho de que el biomédico no esté en buen estado supone que mucha de la información que estamos registrando no es real inclusive. Entonces, si no es real, por supuesto que no va a proporcionar resultados positivos con los pacientes, ¿no? Esto es en la primera experiencia que las primeras semanas de cuando llegué a la coordinación de la terapia intensiva, había escenarios en los cuales había cubículos con 2 monitores, por ejemplo, porque un monitor no servía el oxímetro, entonces alguien decidía poner otro monitor que tenía un oxímetro, entonces un monitor estaba vigilando la oximetría, otro monitor la frecuencia cardíaca y la presión arterial, y el paciente estaba lleno de monitores, y aparte del ventilador, y en algún momento todo estaba sonando. Y la tasa de eventos adversos que teníamos era muy alta, había pacientes que sufrían extubaciones accidentales, pacientes que tenían, por ejemplo, situaciones de sugestión no indicados, circuitos tapados, muchas cosas. Implementamos esto que le llamamos alarma cero. Alarma lo tratamos de construir como un acrónimo y generamos este protocolo para minimizar los eventos, sobre todo relacionados con ventilación mecánica. Considerábamos que el staff en ese momento tenía que hacerse responsable de que las alarmas estuvieran ajustadas dentro de los límites. Es decir, que nos empezamos a dar cuenta que estaba sonando una alarma de frecuencia cardíaca con 90 latidos por minuto, o una alarma del ventilador con una presión de 30, y que esto estaba generando un ruido innecesario y no nos permitía detectar cosas realmente importantes. Decidimos, en ese momento teníamos mucho problema, les repito, con las extubaciones accidentales, poner esto, lo hicimos como un candado, la localización del tubo endotraqueal en la ubicación a nivel de la arcada dentaria para que no se desplazaran. Entonces el médico estaba obligado a verificar la posición y documentarlo en las indicaciones, ¿no? Tenían que revisar los anexos, verificar la limpieza de los filtros y tubuladoras, y esto era porque muchos filtros, al tener secreciones, se tapaban, y un filtro tapado generaba una alarma de presión alta. Era probablemente una de las causas más importantes de alarmas activadas en nuestra unidad. Otra causa de alarmas eran los pacientes que estaban muy agitados, es decir, que consideramos el RAS, es una escala de sedación, tenía que verificarse y tenía que mantenerse un objetivo, es decir, que si el paciente tenía que estar despierto, estaba bien, pero si el paciente estaba sedado y en ese momento estaba activado, muchas alarmas empezaban a sonar y el médico tenía que hacerse cargo de que el RAS fuera el adecuado para la condición clínica, es decir, el nivel de sedación. Uh, Después pusimos una M de monitorice, que tiene que ver con cosas que vemos en el ventilador, que también se registran en la hoja de enfermería, los gases en sangre y después ver el estado clínico del paciente. Y una vez que se hacía todo esto, es decir, lo primero que teníamos que hacer era arreglar las alarmas, verificar el tubo endotraqueal, verificar los anexos del paciente ventilado, verificar la sedación y el monitoreo. Una vez después de que hicimos toda esa serie de pasos, se ponía el plan de tratamiento, no al revés. Y logramos tener un poco menos de ruido. Y estuvimos trabajando semanas, algunos meses con esto, con sensibilización, con el staff médico de enfermería, y la verdad es que no funcionó. Fue difícil porque sí disminuimos la tasa de eventos adversos, pero el ruido era todavía muy persistente, ¿no? Lo que hicimos primero fue cambiar mucho equipo biomédico, comprar insumos, gestionar que se cambiaran, por ejemplo, oxímetros. Teníamos mucho problema con oxímetros descompuestos. Empezamos a quitar equipos que ya no servían y tampoco mejorábamos. Esta es una copia de una fotografía que tomamos en el ICBA, perdón,
es el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, donde hicimos un entrenamiento. Y esto fue como año y medio después de que nosotros sacamos Alarma Cero en nuestro centro. Y ellos estaban muy conscientes, pero a alto nivel, es decir, había un departamento de calidad que había sacado este programa de minimizar fatiga por alarmas. Este es el protocolo de ellos, estaba pegado en un corcho en la terapia intensiva, y por eso la foto es así tan mala. Y hacían mucho énfasis en la gestión de alarmas. De hecho, ellos tenían una central de monitoreo en la cual incluían cámara de video, y cuando había alguna alteración importante, había alguien ahí en un centro de comando de vigilancia que voceaba al personal si había un paciente con taquicardia extrema, es decir, les avisaba, oigan chicos, el paciente de la cama 5 tiene taquicardia, a favor de atender. Y uno iba a verificar eso. Es decir, que lo tenían tan enraizado el programa que a mí la verdad es que me sorprendió. Entonces lo que hicimos ahí, un poco de benchmarking y modificamos esto. Hicimos la versión 2, pero ahora tratamos de ser más incluyentes. La verdad es que esto lo hicimos, ya nos sentamos, incluyendo al staff de enfermería. Creo que fue una de las limitaciones que tuvimos con la primera versión, es decir, que no incluimos a la parte más importante del staff. Pero bueno, aprendimos del error y cambiamos todo. Fuimos más específicos en la parte de alarmas, que las del monitor le correspondía sobre todo a enfermería, y que las del ventilador exclusivamente al médico. Los límites de seguridad tratamos de personalizarlos, es decir, que había situaciones clínicas en las que, por ejemplo, a un paciente le permitíamos tener, no sé, que la alarma no sonara con 105 de frecuencia cardíaca, porque en ese momento no habría nada que hacer con 105 de frecuencia cardíaca. Y si había duda en la personalización, enfermería le preguntaba al médico y se comunicaba, ¿no? Tratábamos de sensibilizar por las alarmas falsas. Esto nos sigue costando muchísimo porque a veces los equipos no están bien calibrados y es muy difícil mantenerlas, sobre todo cuando hay mucho trabajo. Pero bueno, tratamos de minimizar las alarmas falsas, perdón. Tratamos de trabajar en reducir el riesgo en la seguridad con los pacientes, porque tratamos de deshacernos de nuestra fatiga por alarmas y de fomentar que si una alarma sonaba, tenemos que estar ahí para que no sonara, es decir, atender la necesidad de cada paciente cada vez que se activaba una señal. Tratamos de encargarnos del monitoreo útil, es decir, de quitar todo ese ruido del monitor, de cosas que no medíamos, es decir, quitar el gasto cardíaco si no estábamos midiendo gasto cardíaco, de atender efectivamente las alarmas y quitar el ruido. Y vamos un poco mejor. Ya no encontramos escenarios caóticos de ruido extremo en la unidad. Sigue habiendo, pero también tratamos de ser conscientes que el proceso de cambio tiene que darse en el tiempo, que vamos a seguir así, que vamos a trabajar y que poco a poco tiene que disminuir, que el personal que se integra también tiene que ir cambiando poco a poco. Creemos que los cambios efímeros no duran y que únicamente desalientan, entonces no dejamos de trabajar esto es alarma cero para nosotros, pero también en una parte individual es lo que yo trabajo cuando dejo la parte administrativa y me dedico a ver a veces más de 10 pacientes, trabajo en esto todo el tiempo. Antes de revisar a un paciente, gestiono estas cosas y la verdad es que yo considero que es la clave, sobre todo en estos niveles, como para no sufrir tanto, ¿no? Es decir, que muchas veces trabajo para no salir de un área donde tengo que usar equipos de protección hasta que las alarmas no estén bien gestionadas. Y si todo está en silencio, probablemente sea el primer indicio que yo ya me puedo salir. No sé si alguien tenga algún comentario. Por si alguien quiere hacer unas preguntas al doctor, las puede hacer a través del chat o encender su micrófono. Hola a todos, buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, buenos días. Hola, pues gracias por la ponencia y por compartirnos su experiencia.
Yo soy de la Ciudad de México, estoy en el Hospital de Nutrición, en el Instituto Nacional de Nutrición. Y bueno, nosotros siempre hacemos caso a las alarmas, pero verificamos el paciente, ¿no? La condición que tiene. Ahora, me gustaría que nos compartiera un poco, pues, su experiencia en pacientes de COVID, ahorita los cuidados cómo han sido, porque nosotros tenemos mucha gente nueva, ahí no sé si se escucha, y eso también ha limitado algunas cosas. Hemos trabajado incluso por funciones. Entonces, eso me gustaría que nos comentara. ¿Cómo ha sido su experiencia? ¿Sí se escuchó mi pregunta? Sí, bueno, en mi particular punto de vista, eh, creo que este escenario de atender pacientes gravemente enfermos en cuidado intensivo, eh, uno tiene que hacer el mayor de los esfuerzos porque se vuelva lo menos caótico posible, es decir, que hay cosas que debemos coordinar. La adición de personal rotante es una situación estrictamente necesaria. Eh, yo les puedo contar, creo que mi experiencia más significativa es asistencial, no administrativa. Eh, Porque cuando soy asistencial veo muchos pacientes, a veces he sido el único intensivista con 13 pacientes, 14, y creo firmemente que un proceso de atención que sea centrado en seguridad como primer paso, es decir, que uno se haga cargo de gestionar correctamente las alarmas, individualizarlas, atenderlas, hace que el caos dure menos. Y uno tiene más tiempo para que esas actividades del personal de apoyo, no sé, alguien que nos ayuda a preparar medicamentos, alguien que nos ayuda a poner estos medicamentos en bomba, sea más fácil y sea más amigable. Si no nos hacemos responsables de hacer que este entorno sea lo menos caótico, la integración de ese personal rotante va a ser más difícil. Eh, yo trabajo por la seguridad antes que otras situaciones asistenciales y he visto turnos caóticos en los que las únicas acciones que hago están encaminadas a prevenir eventos adversos. Esto lo conocemos a veces como un CRM, es un Crisis Resource Management, en el que uno se la pasa acomodando el tubo endotraqueal, uno se la pasa gestionando un correcto nivel de alarmas del monitor para que nos permita detectar cosas que sean fundamentales. Creo que la esencia de estas crisis con muchos pacientes, con mucho trabajo, yo creo que firmemente que la seguridad tiene que ser primero. Y en el entorno seguro es más fácil que el personal nuevo se sienta más cómodo, se sienta más útil e incluso favorece la comunicación. O sea, no, en un escenario que está con mucho ruido, con alarmas innecesarias, no es funcional. Y mucho menos para personal nuevo. Eso creo. Ok, muchas gracias. Ok, mi nombre es Rosario Tapia, soy del Hospital General Tacuba. De antemano, muchas gracias por la ponencia, muy interesante y sobre todo, pues nos hace recapitular acerca de la seguridad, del estrés que se está viviendo y de todo lo que estamos viviendo. Una duda, en este caso, alarma cero, ¿se tendría que llevar a cabo por alguno de nuestros coordinadores, que sería lo ideal? En este caso, yo estoy en el servicio de urgencias adultos. ¿Se tendría que llevar a cabo por un coordinador? ¿Estaría a cargo de nuestro jefe directo de urgencias? ¿O sería lo ideal que turno por turno hiciéramos esa estadística de nuestras bombas, nuestros monitores y se pasara esa relación? ¿Cuál sería su sugerencia? Alarma Cero, lo que hicimos fue, la verdad es que una gestión no trabajo en un entorno a veces tan amigable con la parte de gestión, administración y seguridad. Alarma Cero salió de mi trabajo administrativo por una inquietud de una responsabilidad que yo tengo de coordinación. Esa es una, y tratamos de empapar al personal que está con nosotros en el staff de cuidado intensivo. Pero por otra parte, Alarma Cero, a mí como trabajador asistencial,
lo volví mi forma de trabajo. Y en una situación caótica, yo cuando tengo muchísimos pacientes y estoy solo, me dedico a gestionar correctamente las alarmas, me dedico a gestionar un entorno un poco más seguro. Y les voy a ser muy sincero, no he tenido tiempo de subir esa situación de trabajo. Esta es una de las primeras oportunidades que tengo de compartir eso, pero a mí me sirve de manera individual. Algunas personas que trabajan conmigo como que se han ido acostumbrando a que, el doctor en una situación de caos le gusta el silencio, el doctor en una situación de caos primero disminuye el volumen del radio a veces, o gestiona correctamente las alarmas y eso me ayuda. Y no podemos sentarnos a esperar a que a veces nuestros directivos, nuestros gestores adopten un programa así. Si queremos un entorno cada vez más seguro, si queremos que los pacientes experimenten menos eventos adversos, todas estas instituciones que les comenté, el ECRI, la Young Commission, trabajan en gestión de alarmas. Yo creo que no nos tendríamos que sentar a esperar a que nos venga de arriba un programa de gestión. Creo que el cambio empieza de las pequeñas cosas que hacemos. Tal vez si nuestro personal auxiliar nos ayuda a manejar mejor las bombas de infusión, tal vez si sugerimos al médico que programe mejor las alarmas del ventilador, tal vez si antes de aspirar a un paciente que sabemos que es un entorno controlado, apagamos la alarma durante 2 minutos para que esa aspiración se dé en silencio y podamos comunicarnos mejor. Yo creo que es un cambio individual de primera instancia. Y ya si después alguien directivo se empapa de eso, pues bienvenido. Pero yo creo que no hay que sentarnos a esperar. Tal vez en hospitales un poco más maduros, con situaciones de seguridad, situaciones de gestión, de calidad, existan algunos programas de gestión de alarma. Yo creo que el cambio primero es individual. Creo que no. Bueno, si no es así, la Asociación Mexicana de Enfermeras Especializadas en Medicina Crítica y Terapia Intensiva agradece a la filial Puebla, la Asociación Poblana de Enfermería Especializada en Medicina Crítica y Terapia Intensiva, presidida por la maestra Carmen Romero, por su excelente participación en esta sesión con el tema Protocolo de Seguridad del Paciente Crítico, el cual fue impartido por el doctor Carlos Larios Luna. Muchas gracias, doctor, por su excelente ponencia. Muchas gracias por transmitirnos estas experiencias que usted ha tenido a bien desarrollar en su ejercicio profesional. Seguramente que serán muy significativos para nosotros, sobre todo que estamos en las terapias intensivas. Y creo que nos llevamos algo que innovar en nuestras terapias intensivas y, bueno, darlo a conocer a nuestros directivos para que también conozcan al respecto. Muchas gracias. Un placer. Ok. Bueno, y a todos nuestros asistentes a través de esta plática ya virtual, pues agradecemos su participación y los invitamos en nuestras futuras sesiones que seguirán siendo impartidas a través de estos medios. Muchas gracias y que tengan un excelente día.